Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal a Call of Cycling. Aquí estamos un día más con el análisis y resumen de las etapas número 5 y número 6 de este Giro de Italia. Dos etapas que han dejado sorpresa, ya que finalmente ha conseguido llegar la fuga. En la primera, en la de ayer, por los pelos, y en la de hoy una etapa espectacular, una mini Strade Bianche con tramos de tierra y en el que Pelayo Sánchez, el joven asturiano del Movistar, ha conseguido la victoria de una manera brillante. Así que si no os queréis perder ni un solo detalle de estas dos etapas y de todo lo que ha pasado en el Giro en estos 2 días, no os perdáis el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Bien, pues empezaremos por la etapa número 5, una etapa que a priori y por el perfil debía ir pensada para los sprinters, y así lo parecía y así se lo planteó el pelotón. Una vez más, al igual que ya mencioné en el último vídeo, estábamos viendo bastante pocas ganas, mejor dicho, de esforzarse. El pelotón muy compacto, se formó una fuga muy al inicio de la etapa, pero que como el pelotón apretó, la consiguió absorber a más de 100 kilómetros de meta, y en todo ese tramo intermedio el pelotón iba sin esforzarse demasiado, como ya comentamos en etapas anteriores. Como digo, la calma imperaba en el pelotón hasta que a 78 kilómetros de meta empezaron a llegar los sprints intermedios, y fue en ese punto, pero sin tampoco haber una acción realmente, o un error mejor dicho, o algún problema en la carretera, fue Christophe Laporte el que se fue al suelo, se dio un golpe bastante fuerte, se llevó unas buenas raspadas y por un momento temimos que tuviera que abandonar la carrera. Afortunadamente pudo volver a subirse a la bicicleta y seguir adelante, aunque eso sí, muy magullado. La suerte de los corredores del Visma Lease a Bike este año no está siendo la mejor. Y como decía, era zona de sprints y fue a 77 kilómetros para meta cuando se formó una fuga. Finalmente 4 corredores se fueron por delante aprovechando la inercia. 4 corredores de distintos equipos como Benjamin Thomas, Valgen, Pietro Bon y Paleni. Corredores, como digo, que por lo menos intentaron apretar un poquito más, y fue tal la pasividad del pelotón que pocos kilómetros más adelante ya le sacaban 1 minuto de distancia. A 56 kilómetros para meta vimos como Christophe Laporte consiguió reintegrarse en el pelotón, con lo cual fue una buena señal, y la distancia con los 4 fugados era de 1 minuto 16 segundos aproximadamente. A 21 kilómetros de meta se hizo una de las últimas ascensiones a Monte Magno, y allí la fuga consiguió sacar unos 50 segundos aproximadamente con el pelotón. La distancia se reducía ligeramente, pero todo se mantenía muy estable durante toda la etapa. A 10 kilómetros de meta el pelotón apretó un poquito más y consiguió situarse a unos 40 segundos aproximadamente de la fuga. Parecía que si seguían apretando podían absorber, como era previsible, a los de la fuga y acabar jugándosela al sprint. Pero, una vez más, la falta de entendimiento entre los equipos o la falta de ganas de trabajar, especialmente de los equipos que tienen sprinters, hizo que no se apretara lo suficiente y que la distancia no bajara. Tanto era así que los últimos 5 kilómetros la fuga mantenía 30 segundos de distancia, una distancia que se mantenía kilómetro tras kilómetro hasta llegar a los 2 últimos kilómetros, donde, como digo, la distancia era de 30 segundos y ahí ya sí parecía que la fuga iba a poder llevarse la victoria. Y así acabó siendo, ya que Pietro Bon, corredor del Polti Cometa, que había estado intentando ahorrar fuerzas a base de coger rueda y no pasar a ni un solo relevo en todos los kilómetros anteriores, fue el primero en atacar. Sabía que no tenía velocidad punta, así que debía atacar a lo lejos, y lo hizo a 600 metros de meta. Fue el primero en arrancar, sacó una buena distancia, pero no pudo, ya que por detrás tanto Valgren como Benjamin Thomas salieron por detrás, le cogieron rueda, le sobrepasaron y se acabaron jugando la victoria en un mano a mano que finalmente se acabó llevando el corredor francés de Cofidis. Primera victoria de Cofidis en esta temporada 2024 a cargo de un Benjamin Thomas que hizo una magnífica etapa. Segundo fue Valgren y tercero Pietro Bon. El pelotón entró por detrás encabezado con Jonathan Milan, la Maglia Ciclamino, a unos 11 segundos. Bien, pues vayamos con la etapa número 6, la que ha sucedido esta misma tarde. Una etapa muy bonita por el recorrido, ya que era una especie de mini Strade Bianche, ya que iba por el mismo recorrido, por la misma zona, mejor dicho, y tenía 3 tramos desterrato de grava, de tierra, para un total de 11 kilómetros de los que formaban parte del recorrido.
Antes de empezar, ya hemos salido con una muy mala noticia para el Giro de Italia en general, y es que Florian Lipovic se ha tenido que retirar, ha tenido problemas, no se ha encontrado especialmente bien. No se han dado demasiados detalles, supongo que sabremos más adelante, pero como digo, se ha retirado del Giro, con lo cual una pieza importante para el equipo Bora Hansgrohe y un corredor que personalmente tenía muchas esperanzas en que nos diera mucha emoción, así que como digo, una baja muy importante. Bien, pues entrando ya en la etapa de hoy sí que ha habido fuga y además una fuga de mucho nivel, una fuga de 7 corredores con nombres muy importantes que todos conoceréis. Los leo para no dejarme ninguno. Corredores como Luke Plapp, Caden Groves, Andrea Vendrami, Matteo Trentin, Pelayo Sánchez, Julian Alaphilippe y Fiorelli. Corredores, como digo, muy buenos, muy rodadores, especialmente algunos técnicamente también muy buenos, así que en las zonas de este rato podían hacer bastante camino. Y tanto era así el camino que estaban haciendo que a 60 kilómetros de meta la fuga sacaba más de 3 minutos al pelotón. Si tenemos en cuenta que Luke Plapp estaba a 2.33 aproximadamente en la general, eso le convertía en el líder virtual del Giro de Italia. A 50 kilómetros de meta han iniciado el primer tramo de este rato, un tramo largo de unos 4,4 kilómetros sin demasiado desnivel, y sacaban en ese momento una distancia de 3 minutos 12 segundos al pelotón. Un pelotón que iba encabezado por Ineos, que ha entrado muy fuerte y que ha aprovechado todo el tramo del este rato, del primer tramo al menos, para recortar bastante distancia a la fuga. Cuando faltaban 44 kilómetros y medio se ha iniciado el segundo tramo, otro tramo también bastante largo, 4,8 kilómetros de longitud, y allí ha sido donde la fuga se ha roto, ya que hemos visto como Julian Alaphilippe, Luke Plapp y Pelayo Sánchez se han ido por delante y dejando al resto de corredores de la fuga. Una vez más el pelotón tirado una vez más por Ineos, pero también con gente del UAE y otros corredores como Bahrain Victorious, que les interesaba ir en la parte de adelante para evitarse problemas, iban apretando el ritmo. Un ritmo duro y constante que, como digo, al acabar el segundo tramo el pelotón había recortado la distancia a 1 minuto 27 y habían tenido algún susto, ya que hemos visto algún pequeño enganchón donde se han visto afectados especialmente tanto Einer Rubio como Kian Oidebrooks como Daniel Felipe Martínez, que se han tenido que dar un pequeño calentón para volver a coger a la parte delantera de la cabeza, en el que siempre ha estado ubicado un muy buen Tadej Pogačar. En la zona de asfalto que había entre el segundo y el tercer y último tramo, un tramo bastante largo de asfalto, el pelotón se ha vuelto a relajar, se han ido reintegrando corredores y los 3 de fuga sacaban más de 1 minuto y medio a los grupos perseguidores y más de 2 minutos y 20 segundos al pelotón otra vez. A 18 kilómetros de meta han iniciado el tercer y último tramo de este rato, de tierra, con una distancia superior a los 2 minutos con el pelotón, un pelotón que una vez más ha intentado apretar y hemos visto alguna caída, una de ellas especialmente afectado se ha visto Damiano Caruso, el líder del Bahrain Victorious. A 15 para meta, el pelotón había recortado la distancia una vez más a solo 1 minuto con 16 segundos con la fuga, lo que pasa que cada vez quedaba menos terreno hasta la meta y sobre todo era un terreno descendente, con lo cual las opciones de la fuga, una muy buena fuga, ya que como recordemos estaba formada por Julian Alaphilippe, Luke Plapp y Pelayo Sánchez, tenían muchas opciones de llegar a meta si no hacían nada raro. La distancia entre ellos bajaba muy poco a poco y los kilómetros pasaban rápido. A 5 kilómetros para meta la distancia era de 45 segundos y ahora ya sí podíamos ver que la fuga iba a llegar otra vía más a meta, iba a llevarse la victoria. Lo único que quedaba por saber era quién lo iba a ganar, ya que en los últimos kilómetros había un pequeño repecho, pero de porcentajes muy duros, que podía marcar la diferencia. Y allí hemos llegado a 4 kilómetros y medio, esa subida donde hemos visto como la fuga iba a palo limpio, arrancaba Plapp, le pillaban rueda, arrancaba Pelayo Sánchez, le volvían a coger, arrancaba Julian Alaphilippe y finalmente todos han llegado juntos, han coronado y han seguido en grupo. Por detrás, Daniel Felipe Martínez y Kian Oidebrooks se han puesto a liderar el pelotón intentando romperlo, pero no lo han conseguido. El pelotón ha seguido compacto y todos han coronado sin ningún tipo de problema. A 2 kilómetros para meta la distancia era de solo 20 segundos, pero adelante seguían tirando a buen ritmo y como digo, vimos claro que se iban a llevar la victoria. Y así hemos entrado en el último kilómetro, con un Luke Plapp que iba marcando el ritmo, un ritmo por supuesto que ha bajado
para luchar el sprint. Y así hemos llegado a los últimos 300 metros, donde Luke Plapp, que era el corredor más lento, ha sido el primero en atacar. Julián Alaphilippe ha respondido que a priori era el más rápido, pero Pelayo Sánchez le ha cogido rueda y de una manera muy sobrada se ha acabado imponiendo y llevando la victoria para el equipo Movistar. El corredor asturiano de solo 24 años se ha llevado una victoria magnífica porque hoy tenía unas piernas tremendas. Y eso que con Julián Alaphilippe había tenido algún enganchón que otro durante la etapa de hoy. Por detrás, Andrea Piccolo, que había saltado kilómetros antes del pelotón, ha entrado a 24 segundos y el pelotón ha entrado compacto a 29 segundos. En lo que respecta a la general, por tanto, no ha habido ningún cambio con las etapas anteriores. Todo se mantiene igual, con Tadej y Pogačar en cabeza y el resto de los favoritos en una distancia bastante corta. Bien, pues ahora pasamos al momento de análisis y lo primero que querría analizar es el hecho de que estas dos etapas la fuga haya llegado. Especialmente en la etapa de ayer, la número 5, una etapa que sin ninguna duda era para los sprinters y que no lo acabó siendo ya que los equipos de los sprinters no hicieron su trabajo. No trabajaron lo que debieron, no se organizaron lo que debieron e impidieron que sus compañeros se jugaran la victoria. Eso es algo que ya estábamos viendo en etapas anteriores y que estaremos atentos de ahora en adelante, ya que, como digo, es el reflejo de un trabajo mal hecho. En lo que respecta a la etapa de hoy, ha sido una etapa espectacular, muy divertida, con un recorrido muy divertido y con una fuga con grandes corredores que se han merecido la victoria. Julián Alaphilippe cada vez le estamos viendo en mejor condición, le estamos viendo muy combativo, muy agresivo, y ha tenido un par de enganchones con Pelayo Sánchez, afortunadamente, no ha llegado la sangre al río y una vez que ha acabado la carrera se han felicitado, así que muy bien, mucha deportividad, pero como digo, le estamos viendo ya muy cerquita. Luke Plapp ha hecho lo que tenía que hacer en el momento en que él ya ve que para la general no va a ser un contendiente, se mete en fugas e intenta ir a por etapas. Gran comportamiento de Luke Plapp. Y en cuanto a Pelayo Sánchez, ¿qué decir de Pelayo Sánchez? Ya estaba teniendo una muy buena temporada, se le veía en una gran condición y hoy se ha llevado esa victoria que es un premio, ¿no?, al trabajo bien hecho. Ha hecho un magnífico trabajo, una carrera, como digo, dura, muy física, y seguro que esta victoria, además al sprint e imponiéndose a un gran corredor como Julián Alaphilippe, le hace coger moral, y esperemos que también al Movistar, para mejorar el calendario que estaban trayendo hasta ahora, ¿no?, donde empezó bien el Movistar, pero luego ha tenido bastantes carreras con un papel muy mediocre. Así que esperemos que después de esta victoria consigan cambiar esa tónica y vuelvan otra vez a una tónica en ascenso. Bien, pues antes de acabar hagamos una breve introducción de lo que pasará mañana, porque mañana es una etapa muy importante. Llega la primera contrarreloj, una contrarreloj larga de más de 40 kilómetros, 41 aproximadamente, y sobre todo con un final especialmente duro. Una etapa que puede marcar diferencias. Desgraciadamente, ya os aviso, mañana no habrá vídeo, ¿de acuerdo? Por temas laborales, mañana no estaré, así que no habrá vídeo, pero no os preocupéis porque el sábado por la tarde, aunque sea tarde, tendréis tanto el resumen como el análisis de lo que pasa en la etapa de mañana y por supuesto la del sábado, que también es una gran etapa, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis que habrá ese vídeo. Si volvemos al tema de la crono, como digo, se pueden marcar diferencias y habrá que estar atentos a los principales favoritos. Por supuesto, Filippo Ganna por un lado, pero también no descartemos a Tadej y Pogačar, porque esa parte final, que es bastante exigente, probablemente el corredor esloveno, que es un gran contrarrelojista, quiere aprovechar para meter distancias al resto de sus rivales. Como siempre os pido, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, por favor, dadle un fuerte like y compartidlo. Y si queréis apoyar al canal y que siga creciendo, suscribíos si es que no lo estáis, y así haremos que Call of Cycling crezca día a día. Por mi parte, esto ha sido todo en el día de hoy, pero nos vemos muy prontito con más vídeos del Giro de Italia. Hasta entonces me despido. ¡Adiós!